cual lo adelantaba Uber hace instantes, todos los días estamos aprendiendo algo, porque no todo lo sabemos. Y lo que vamos a compartir en este momento acerca de qué significa el síndrome de Asperger se desprende de una situación que sucedió hace escasos días, que seguramente más de uno de ustedes lo encontraron en todas, no en algunas, en todas las redes sociales, acerca de este pequeño, de este niño que fue separado de un grado, más precisamente de un cuarto grado de una escuela de Merlo por padecer esta condición, no esta enfermedad, síndrome de Asperger. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta condición? Así que nos remitimos a quienes saben. Le damos la bienvenida a la doctora Guillermina Andriani. Hola, doctora, ¿qué tal? Gracias por estar y gracias por su tiempo. Bueno, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de síndrome de Asperger, ¿de qué hablamos? Bueno, como bien vos dijiste, es una condición. Es una condición que tiene en realidad diferentes líneas teóricas, pero que para la psiquiatría es una condición del neurodesarrollo que está dentro del espectro autista, que es más frecuente en niños, varones y en edad escolar, y que tiene como característica fundamental, la manifestación, digamos, fundamental es que se presenta con dificultades en las habilidades sociales y comunicacionales. Perfecto. Recién fuera de cámaras hablábamos con la doctora y llevábamos ejemplos porque por allí se hace difícil entender para nuestra amiga Teresa, doña Rosa, doña Juana que nos está escuchando. Entonces hay como, no sé si llamarlo filtro o un paño en el medio donde los niños no pueden manejar ciertas emociones, como por ejemplo, lo que no les gusta lo dicen, pero no es una cuestión de educación. Exacto. Es una cuestión emocional o una carencia, por llamarlo de alguna manera, y pido disculpas si utilizo un término inadecuado, donde si hay un niño que pasó una señora y no le gustó el pelo, los ruleros, lo dice, por ejemplo, o un compañerito o una mala palabra, sin decirla, pasa por allí. Como por allí también la gran característica, entre tantas, el nivel intelectual y de inteligencia que tienen. Sí, en realidad tienen como una inteligencia selectiva sobre algunas cuestiones más concretas, por ejemplo las matemáticas, y no tanto en habilidades que tengan que ver con el lenguaje, ¿sí? Pero esto que vos decías, digamos, de cómo ellos interpretan, digamos, el mundo, cómo interpretan a los demás, es la característica que más conflictos les trae y más dificultades, sobre todo a nivel escolar. Ellos son literales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entienden Bien. O interpretan literalmente las situaciones. Por ahí lo que es importante remarcar es que no es que no puedan relacionarse o no puedan comunicarse o que sea una carencia. Exacto, ¿sí? O sea, sí. No es una carencia, es una manera distinta de relacionarse, de interpretar, digamos, al otro y de interpretar al mundo. ¿Cómo se diagnostica y quiénes perciben estas primeras características, por llamarlo de alguna manera, o esos comportamientos que llaman la atención? Y en general se empiezan, digamos, las manifestaciones a prestarse atención, digamos, en el ámbito escolar, porque a los 7 años es más o menos cuando puede, digamos, empezar a manifestarse, ¿sí? A veces antes, en relación fundamentalmente al lenguaje, al discurso que tienen, y tienen a veces un tono particular, alto, y de hablar a veces en tercera persona y con un tono particular, pero en general es en el ámbito escolar, no precisamente por las dificultades en el aprendizaje. Así se detecta, digamos. Exacto. Hace días nada más, doctora, nos visitó el doctor en neurocirugía, especialista en neurocirugía, el doctor Roberto Rosler, quien estuvo hablando realmente muy interesante e importante, además de disertar aquí en nuestra ciudad, sobre el autismo, que es muy parecido a este síndrome, ¿no? Y él hablaba acerca de la diferencia que se hace con los niños que padecen este síndrome. La inserción escolar, y aquí me detengo porque es de lo que usted hablaba, es realmente grave. Estamos hablando de un grupo de madres que con el caso de este niñito festejaban, la madre de los compañeros, que hayan sacado al niño del aula. Es terrible. Entonces, por un lado escuchamos esto y por otro hablamos de inserción. Sí, o de inclusión. Exacto, de inclusión. ¿Cómo es el tema? La verdad que eso me pierde, no.
Mira, yo lo que creo que, y te lo decía, digamos, estas situaciones ponen como de manifiesto o visibilizan situaciones, digamos, que están, digamos, como arraigadas en relación al constructo social, digamos, que hay en o para las enfermedades mentales, ¿sí? Exacto. Y hay como una brecha bastante amplia entre lo que pretendemos en relación a las escuelas o a la educación inclusiva y la práctica. Eso es lo que nosotros a diario vivimos, los profesionales que trabajamos en salud mental infanto-juvenil, es algo que vivimos a diario. Tenemos muchísimas dificultades que se presentan en la escuela con los docentes, con los directivos, con los alumnos y con los padres para manejar este tipo de necesidades educativas especiales que tienen los niños que sufren de este tipo de padecimiento. Por lo general, ¿estos niños se aíslan, doctora? A ellos les cuesta mucho, digamos, en esto, porque les pasa que no entienden, por ejemplo, las reglas de juego implícitas, ¿sí? Sí. Entonces, más allá de que eso les cuesta el contacto físico con el otro y la forma, digamos, en la que tienen, como yo te decía, de entender al otro, es algo que les cuesta, la misma, digamos, segregación, digamos, de alguna manera que causa las diferencias de comunicación, de relación y de intereses que tienen estos niños, hace que los otros niños también los dejen de lado. O sea, no es una cuestión de que ellos se aíslen ellos solamente, sino que sumado al aislamiento con estas dificultades, los demás niños también los dejan de lado y sobre todo muchas veces son objeto de burla de los compañeritos. ¿Y cómo contenerlos? Ya sea desde el grupo de amigos, el núcleo familiar, que es lo más importante. Esta es una situación que para la familia es muy desgastante, porque las mismas dificultades que presentan en el colegio también las tienen, digamos, en el ámbito familiar y en otros ámbitos, cuando quieren insertarse en otros ámbitos sociales, ¿sí? El ir a un shopping, el ir a un cumpleaños, es muy desgastante para la familia. Yo creo que es como fundamental la ayuda profesional, sin dudas, para la familia, y que también los profesionales puedan estar en contacto con la comunidad educativa. Hay diferentes líneas de tratamiento que tienen que ver con diferentes tipos de psicoterapias, incluso, digamos, psicofarmacológicas, pero fundamentalmente haciendo hincapié en lo pedagógico y en lo educacional. Y generar ese vínculo de fortaleza con la institución y con los profesionales, ¿no? Exacto. Trabajar en conjunto. Una manera importante de contenerlos. Sí, interdisciplinariamente. Y recordar que no es una enfermedad. Que es una condición. Y que sobre todo, digamos, es una condición que hay que acompañar, que es un proceso que hay que acompañar, pero evitando estigmatizar, evitando poner rótulos. Esto que yo te decía... Los prejuicios. Exacto. Los prejuicios sociales. Esto que yo te mencionaba de que no sabemos el nombre. Digamos que es un caso particular y todos hablan... El compañerito con Asperger. El chico con Asperger. No tiene nombre. Y esa es una gran forma de estigmatizar y de rotular y de patologizar. Exacto. Doctora, mucho más para desarrollar, pero tenemos poco tiempo. Pero sí agradecer porque todo esto nos ayuda, aprendemos, nos educamos y el objetivo a través de nuestro medio también es informar sobre algo tan importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.